Algo muy importante es que todos consideramos a la iglesia como nuestra. No es la iglesia de los líderes, no es la iglesia de los fundadores o de los misioneros, es nuestra iglesia y todos queremos hacer algo por ella y procurar su unidad y que haya armonía entre nosotros. Por eso es que estamos contentos el día de hoy y agradecidos por esta iglesia que Él ha creado, sostenido y bendecido a través de sus 39 años. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, el capítulo 4. Efesios 4, y voy a leer los primeros 6 versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por los hermanos que están aquí presentes, que tú has puesto en su corazón el venir a tu iglesia, Señor, para adorarte y para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra y que nos hables el día de hoy por medio de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, el apóstol Pablo hace algunas exhortaciones prácticas de cómo han de comportarse los cristianos en la comunidad de la iglesia, a fin de lograr la unidad de la iglesia. Es decir, su objetivo principal es hablar de la unidad. Pero antes de hablar de la unidad, empieza hablando de 4 grandes conceptos de la fe cristiana. Son 4 cualidades que debe reunir todo aquel que ha decidido seguir a Jesucristo y por tanto formar parte de la iglesia de Cristo. 4 cualidades que debemos fomentar en nosotros mismos si es que deseamos que nuestra iglesia esté unida. Estas 4 cualidades las encontramos reunidas en un solo versículo, el versículo 2. Y son la humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Vamos a ver cada una de ellas. Veamos primero la humildad. Se puede decir que el concepto de humildad, tal y como lo definiremos un poquito más adelante, fue descubierta por la fe cristiana. El mundo antiguo, antes del cristianismo, consideraba la humildad como algo vil, algo que se ha de despreciar antes que desear. En el mundo secular, en nuestros días, la humildad es vista como algo despreciable. Nadie quiere ser humilde, porque a una persona humilde se le desprecia, se le margina, no se le toma en cuenta. Se considera la humildad como un defecto y no como una virtud.
Pero el cristianismo coloca la humildad en primer plano, como una gran virtud que debemos buscar. Es importante entonces saber de qué clase de humildad nos habla la Biblia. ¿Cuál es el tipo de humildad que Dios demanda de nosotros? La humildad proviene del conocimiento de uno mismo. Para llegar a la humildad necesitamos examinarnos a nosotros mismos y hacerlo de una manera honesta. Ver nuestras virtudes. Es importante ver nuestras virtudes, pero es también importante ver nuestras fallas, nuestras limitaciones. Y este conocimiento de nosotros mismos nos lleva a la definición de humildad. Humildad es la virtud por la cual el hombre tiene conciencia de su propia imperfección como consecuencia del verdadero conocimiento de sí mismo. La humildad entonces proviene de una honesta valoración de uno mismo como criatura de Dios. Se trata de tener conciencia de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. Sabe que separado de Dios nada puede hacer. Lo contrario de humildad es la soberbia, el tener más alto concepto de sí del que se debe tener. La humildad cristiana se origina cuando se confronta la propia vida con la vida de Cristo y a la luz de las exigencias de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, se desarrolla en nosotros la humildad, porque la Biblia nos habla de los mandamientos de Dios, de lo que Dios espera de nosotros, y nos damos cuenta de lo lejos que estamos de cumplir cabalmente con esos mandamientos. En el curso que estamos llevando de Romanos con Miguel Ortiz, él nos decía que humillarse es hacerse más bajo, bajarnos del pedestal donde nos hemos colocado. Dice en Filipenses 2:7 que Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesucristo se humilló, se hizo semejante a los hombres. No tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y se hizo semejante a nosotros. La norma cristiana es Jesucristo. La norma cristiana es lo que Dios pide de nosotros, y contra esa norma no hay lugar para el orgullo. La segunda cualidad que encontramos en el versículo 2 es la mansedumbre, una virtud de la que casi no se habla, tal vez porque le tenemos miedo a la palabra, ¿verdad? Nadie quiere ser manso, pero es una virtud muy importante. Está entre los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando se habla de mansedumbre, pensamos que eso no es para nosotros. Pensamos que eso es para la gente débil, que se deja manejar por los demás. ¿Qué es la mansedumbre de acuerdo con la Biblia? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de mansedumbre? La mansedumbre es la actitud serena y pacífica del hombre, en virtud de la cual no se deja arrebatar fácilmente por la cólera, por la ira, con motivo de las faltas y ofensas de los demás. Hay personas que se enojan por todo, personas que se enojan hasta cuando uno les hace una pregunta.
Por eso es que muchas veces nosotros preguntamos, ¿te puedo hacer una pregunta? Alguna vez yo escuché a alguien preguntar, ¿te puedo hacer una pregunta sin que te enojes? Tratamos con pinzas muchas veces a las personas porque sabemos que se pueden enojar. Pues la mansedumbre es no enojarse. Tampoco debemos pensar que el hombre manso es el que jamás se enoja. Cristo fue manso, pero también se enojaba, y muy fuerte. Se enojaba contra los fariseos y contra los escribas. Les hablaba muy fuerte. Se enojó cuando corrió a los mercaderes del templo. El hombre manso se enoja siempre en el momento oportuno y nunca fuera del mismo. El hombre manso es el que se indigna por las injusticias y sufrimientos de los demás, pero que sabe sobrellevar las injusticias y los insultos en contra de él mismo. El hombre manso es el que tiene bajo control las pasiones y las emociones de su corazón. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, porque solo la podemos alcanzar cuando nuestra vida no está dominada por el yo, sino que está dirigida y controlada por Dios. La tercera gran cualidad del cristiano es la paciencia. Pero hay varios conceptos de paciencia. Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, paciencia es saber esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Cuando estamos esperando algo o a alguien, nos impacientamos. Necesitamos de mucha paciencia cuando estamos esperando que el doctor nos reciba. Cuando algo tarda mucho, necesitamos paciencia. Ese es un concepto de paciencia. Otro concepto de paciencia es soportar los sufrimientos con resignación. Y el ejemplo clásico es Job. Se habla siempre de la paciencia del santo Job, ¿verdad? Job supo soportar los sufrimientos con resignación. Tuvo paciencia. Pero la paciencia de que nos habla aquí es soportar los errores de los demás, ser pacientes con las otras personas a pesar de sus defectos. Esta es la clase de paciencia a que se refiere este pasaje. El cristiano debe tener paciencia con los hombres, debe ser paciente con sus hermanos, debe soportar con paciencia las faltas y errores de los demás, aun cuando éstas le afecten. Dios ha mostrado su paciencia al mundo. Dice en Romanos 3:35, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios demostró su paciencia también, dejando pasar el tiempo, dando oportunidad al arrepentimiento antes del diluvio. Y Pedro nos dice que la paciencia de Dios es nuestra salvación. El cristiano debe tener paciencia con sus semejantes, la paciencia que Dios tiene con él. Veamos la última cualidad que se menciona aquí en el versículo 2, el amor. Este es otro concepto que nació con el cristianismo. En español usamos la palabra amor para varios conceptos, pero en el griego existen diferentes palabras para ese sentimiento que en español llamamos amor. Existe la palabra eros, que es el amor entre el hombre y la mujer. La palabra filia,
que es el afecto que se tiene para la familia o la estimación que se tiene para una persona. Pero Jesucristo predicó un nuevo concepto, un concepto que no existía, y no existía la palabra apropiada para ese concepto de amor del que habló Jesucristo. Fue necesario inventar una nueva palabra en el idioma griego, la palabra ágape. Ágape es buscar el mayor bien para una persona, independientemente de lo que esa persona sea o haga. Los otros conceptos de amor son emotivos, pero el amor cristiano no es solo emoción, sino también y más que nada voluntad. Ágape es la capacidad de mantener esa buena voluntad hacia los que no son dignos de ser amados, hacia aquellos que no nos aman. Ágape es buscar siempre el mayor bien de cada persona, sin importar de quién se trate. Hemos visto, pues, 4 grandes virtudes de la vida cristiana: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Estas 4 virtudes nos conducen a la unidad. Y a partir del versículo 3, Pablo empieza a hablar de la unidad. En el versículo 3, Pablo nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo crea la unidad, por eso dice la unidad del Espíritu. Crea la unidad entre todos los creyentes, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros guardar esa unidad. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos guardar la unidad entre todos los miembros de la iglesia? Aquí nos lo dice, en el vínculo de la paz. La paz puede definirse como las correctas relaciones entre los hombres, el llevarnos bien. Uno de los enemigos de la paz es el egoísmo. Si una persona se preocupa siempre por lo suyo propio, choca siempre con los demás. La persona egoísta piensa solamente en lo que le conviene, no piensa en los demás, no piensa en el bien común, sino en su propio bien. Para que exista una verdadera unidad, es necesario que pensemos siempre en los demás, antes que en nosotros mismos. Como dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En los versículos 4 al 6, Pablo nos da 7 razones por las cuales la iglesia debe estar unida. Como veremos, son razones muy poderosas, son argumentos muy fuertes que nos da el apóstol Pablo para mantener la unidad de la iglesia. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Somos un cuerpo. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros viene siendo una parte de ese cuerpo. No podemos entonces estar desintegrados, separados del cuerpo. Ningún cerebro puede funcionar sobre un cuerpo desintegrado, desorganizado y deshecho. El cuerpo debe estar unido coordinadamente para que los pensamientos, planes y designios de la cabeza puedan ejecutarse. Y sabemos que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, la unidad de la iglesia es esencial
para la obra de Cristo. Esta unidad debe estar fundada en el amor común a Cristo y en el amor unos a otros. Hay un espíritu. El espíritu es el que da vida al cuerpo. La palabra espíritu significa también aliento. El aliento es necesario para la vida. Un cuerpo sin aliento es un cuerpo muerto. El aliento vivificador del cuerpo de la iglesia es el Espíritu Santo. La obra del Espíritu es la que da vida a la iglesia y la mantiene con vida. No puede existir la iglesia sin el Espíritu. Es importante entonces la unidad de la iglesia en el mismo Espíritu. Es importante que cada uno de sus miembros pida constantemente en oración la presencia del Espíritu Santo en su vida para que podamos estar unánimes, sintiendo lo mismo. Hay una misma esperanza de nuestra vocación. Nuestra vocación es el llamado que tenemos para servir a Dios. Él nos da dones y nos hace un llamado para servirle. Todos tenemos la misma vocación y tenemos la misma esperanza de que nuestro trabajo no es en vano, que habrá resultados, porque Dios es el que hace crecer la semilla que nosotros sembramos. Hay en nuestra vocación, en nuestra tarea, una esperanza. Todos marchamos hacia la misma meta. Es importante estar unidos para llevar a cabo el objetivo de la iglesia, que la palabra de Dios sea anunciada y el mundo conozca a Cristo. Hay un solo Señor. Todos pertenecemos al mismo amo, el mismo Señor, y estamos al servicio del mismo Señor. Por lo tanto, es necesario estar unidos para cumplir los deseos de nuestro Señor. Debemos en primer lugar saber cuáles son esos deseos, qué es lo que el Señor pide de nosotros para entonces cumplirlos, ya sea en forma personal, en nuestra vida diaria, pero también como parte de la iglesia. Debemos buscar en qué forma podemos apoyar para cumplir con lo que como iglesia debemos hacer para servir al Señor. Hay una fe. La fe es la confianza total del cristiano en Jesucristo y su entrega a Él. Por lo tanto, todos los cristianos están ligados en unidad, porque todos han hecho un acto común de entrega de su vida a Jesucristo para creer en Él, para creerle a Él y para ser objeto de su amor. Jesucristo es entonces la persona en quien todos confiamos y a quien todos obedecemos. Hay un bautismo. Todos hemos entrado a la iglesia por la misma puerta. Todos hemos sido bautizados, así como los soldados se enrolan en el ejército jurando lealtad y amor a la patria. Los cristianos hemos ingresado a la iglesia mediante el bautismo, que no es otra cosa que una pública profesión de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra lealtad a Él. Y finalmente, hay un solo Dios. Tenemos un solo Dios. Es interesante lo que dice el versículo 6 acerca de ese Dios en quien todos creemos y a quien todos adoramos. Dios es el Padre de todos. En esta frase, el amor de Dios queda de manifiesto. Lo más grande de Dios no es que sea un rey o un juez, sino que es el Padre, con todo lo que esta palabra significa. Un Dios que nos ama como un Padre, que nos cuida y nos protege como un Padre. Dios está sobre todos
Esta frase implica el dominio de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Todo está controlado por Dios. No hay nada que esté fuera del dominio de Dios. Dios está por todos. Esta frase implica la providencia de Dios. Dios tiene cuidado del mundo que Él creó, sustentándolo y manteniéndolo, pero también está al cuidado de sus criaturas, guiándolas, amándolas y dándoles lo que necesitan. Dios está en todo. Esta frase indica la presencia de Dios. Dios está en cada cosa. Dios está en el mundo, en toda la creación, en el hombre, en sus pensamientos, en la historia, en los acontecimientos. Dios está presente en todas las cosas. En resumen, tenemos un Dios que nos ama como un Padre que controla, sustenta y está presente, que no nos ha olvidado. El propósito de Dios es unir a toda la humanidad, y esta unión se logrará algún día a través de Jesucristo. La Iglesia debe ser un adelanto de esa unión entre los hombres. El pasaje que hemos estudiado en esta tarde nos da la fórmula para que exista verdadera unión en la Iglesia. Cuando nuestra vida está controlada por Jesucristo, podemos vivir en humildad, mansedumbre, paciencia y amor que nos llevarán a tener una buena relación entre nosotros. Debemos tener presente esos 7 factores que nos unen como miembros de la Iglesia de Cristo. No somos extraños, tenemos un mismo Padre, tenemos el mismo cuerpo, pertenecemos al mismo cuerpo. Nuestra vocación, nuestra vocación y nuestra fe es la misma, de tal manera que nuestra unión debe ser muy vigorosa. Que la celebración de este aniversario sea un motivo para dejar atrás nuestras diferencias y trabajemos todos en unidad, siendo pacientes y tolerantes los unos con los otros. Gracias.